Muy buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Michelle López, soy estudiante de Derecho de la Fermín Toro y hoy les vengo a hablar un poco sobre las capitulaciones matrimoniales, su concepto, su presentación, su autenticación. Bueno, para comenzar, para hacer una actividad dinámica, yo vengo a presentarles un breve conversatorio. Tenemos las capitulaciones matrimoniales. Son contratos bilaterales y solemnes celebrados por los futuros contrayentes antes de la formalización del matrimonio. ¿Su objetivo cuál es? El objetivo de esto es determinar el régimen patrimonial que regirá el matrimonio, permitiendo desplazar el régimen legal supletorio de la comunidad de gananciales por un régimen de separación total o parcial de bienes. Tenemos dónde se presentan y cuál es su procedimiento, ¿verdad? De acuerdo con el artículo 143 del Código Civil y las directrices del Servicio Autónomo de Registro y Notaría SAREN, tenemos que en el momento deben otorgarse necesariamente, antes de la celebración del matrimonio, cualquier modificación posterior al matrimonio. Era nula bajo el esquema clásico, asunto modificado por la jurisprudencia que se analiza más adelante. Tenemos lugar de presentación que se debe otorgar ante una oficina de registro público, antiguamente registro subalterno, de la jurisdicción del domicilio de los contribuyentes. Tenemos procedimiento de autenticación de registro, redacción del documento. Un abogado debidamente visado debe redactar el acuerdo de capitulación, detallando los bienes inventariados si los hay, y las reglas de administración, fijación de derechos. Se representa ante el registro público, se calculan las tasas e impuestos correspondientes, planilla única de recaudación y se paga a la entidad bancaria. Tenemos el acto de la firma que nos dice: los futuros contrayentes pueden acudir a la oficina registral para la firma y otorgamiento ante el registrador público, ¿verdad? También tenemos la inserción en el acta de matrimonio. Para que surta plenos efectos, una copia certificada de las capitulaciones deben presentarse al momento de la celebración del matrimonio ante el funcionario del registro civil. Para que se haga constar su existencia en la respectiva acta de matrimonio, deben obligatoriamente cumplir con los requisitos establecidos y solicitados en el registro civil. Análisis de la sentencia número 652/2021, Sala Constitucional del TCJ. A ver, ¿qué nos quiere decir esta sentencia? Bueno, según el marco, un hito disruptivo en el régimen patrimonial familiar venezolano, al interpretar constitucionalmente el artículo 144 del Código Civil, el cual establece inmutabilidad de las capitulaciones después de casados. El criterio anterior: una vez casado, el régimen patrimonial fuera gananciales o capitulaciones, era inmutable, no se podía cambiar para proteger a la familia de coacciones mutuas. El núcleo del fallo: mutualidad del régimen. La Sala Constitucional determinó que la prohibición absoluta, al alterar el régimen patrimonial, violaba el libre desarrollo de la personalidad, la autonomía de la voluntad y la libertad contractual. Efectos vinculantes: el TCJ estableció que los cónyuges pueden, de mutuo acuerdo, sustituir, modificar o cambiar el régimen patrimonial. Durante la vigencia del matrimonio ya no es obligatorio mantener las capitulaciones estáticas de por vida. La pareja puede decidir pasar de separaciones de bienes a comunidad de gananciales o viceversa mediante estructura pública. Tenemos garantías procedimentales y protección a terceros. La apertura hacia la mutualidad de las capitulaciones, como nos lo establece la sentencia 652 del 2021, trajo consigo la necesidad de extremar la protección a los terceros de buena fe, acreedores, socios, herederos, para evitar
fraude simulando insolvencias a través de traspasos de bienes entre cónyuges. Las garantías procedimentales esenciales son las siguientes. Publicidad registral absoluta, ¿verdad? Que nos establece que toda modificación, sustitución o extinción del régimen patrimonial matrimonial debe ser estrictamente, inscritamente, rigurosamente en el registro público correspondiente. Y retroactividad frente a los terceros. El cambio de régimen patrimonial solo surte efecto hacia el futuro, ¿verdad? Los acreedores cuyos créditos hayan nacido antes de las modificaciones en las capitulaciones conservan su derecho de garantía sobre los bienes que integraban el patrimonio del deudor al momento de contraerse la obligación. Acciones de impugnación. Los terceros perjudicados mantienen a salvo la acción paulina o revocatoria. Artículo 1279 del Código Civil venezolano. Y la acción de simulación en el artículo 1281 del Código Civil venezolano. Si se demuestra que la modificación de las capitulaciones se realizó en fraude de sus derechos. Formas de disolver el matrimonio. Bueno, tenemos el vínculo matrimonial en Venezuela, se disuelve válidamente de dos formas, según lo establece nuestro artículo 184, del Código Civil venezolano. A muerte de uno de los cónyuges o declaración de muerte presunta. Efecto, disuelve instantáneamente el vínculo. Consecuencia patrimonial, abre la sucesión hereditaria, el cónyuge sobreviviente mantiene su 50% sobre los bienes gananciales si no había capitulaciones por derecho propio y entra como heredero en el otro 50% concurriendo con los hijos del causante. Bueno, el divorcio efecto disuelve el vínculo en vida de los cónyuges mediante sentencias judiciales definitivamente permitiéndole contraer nuevas nupcias. Análisis de las sentencias del hito sobre causales de divorcio. Tenemos el régimen de divorcio, soporte de su estrictamente sancionatorio. Causalista, donde se requiere demostrar la culpabilidad de uno de los cónyuges, según el catálogo taxativo del artículo 185 del Código Civil venezolano, al ser un régimen basado en el remedio y el desafecto. Evolución jurisprudencial del divorcio en Venezuela, sentencia 446 del 2014. Tenemos mutuo acuerdo. Sentencia 693 del 2015, el desafecto, y tenemos la sentencia 1070 del 2016, procedimiento único. Sentencia número 446 del 2014, mutuo acuerdo. Aporte, interpretó el artículo 185 del Código Civil un carácter vinculante. Efecto, determinó que las causales del divorcio no son taxitativas. Estableció que cuando ambos cónyuges manifiestan de mutuo acuerdo la voluntad de divorciarse, el juez debe declarar la disolución sin necesidad de esperar el lapso de un año de separación de cuerpos previos. Artículo 185. Agilizando el proceso bajo la figura del divorcio mutuo de acuerdos no contenciosos. La sentencia número 693 del 2015, el desafecto, nos aporta en la sentencia más revolucionaria en la materia. Introdujo formalmente el desafecto y la incompatibilidad de caracteres como causa autónoma de divorcio. Efecto, estableció que el matrimonio se fundamenta en el amor y el respeto mutuo. Si un cónyuge alega que ya no siente afecto por el otro, el Estado no puede obligarlo a permanecer casado, pues violará su dignidad humana y libre desarrollo de la personalidad. Por ende, basta la solicitud unilateral de uno de los cónyuges invocado, el desafecto, para que proceda el divorcio sin necesidad de juicio contradictorio sobre la culpa. Sentencia número 1070 del 2016, procedimiento de desafecto. Tenemos el aporte ante el vacío procesal que dejó la sentencia 693 del 2015 sobre cómo tramitar el desafecto. Esta sentencia definió el procedimiento. Un cónyuge demanda el
el divorcio, desafecto, el juez debe citar al otro cónyuge. Si éste comparece y confirma el desafecto o no se opone, se declara el divorcio de inmediato. Y si se opone alegando que aún hay amor, la sala determinó que el juicio no puede convertirse en un debate probatorio sobre los sentimientos. Divorcio en la logna. Cuando existen hijos, niños, niñas o adolescentes menores de 18 años procreados dentro del matrimonio, la competencia procesal se desplaza a los tribunales civiles ordinarios, a los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes. Particulares del proceso logna. Interés superior del niño, el divorcio no se puede decretar de forma aislada sin antes resolver de manera obligatoria y propietaria las instituciones familiares, como la patria de potestad, responsabilidad de crianza, régimen de convivencia familiar, obligación de manutención. Procedimiento se rige por el procedimiento de jurisdicción voluntaria. Y es obligatorio que el juez escuche la opinión al menor de edad en un ámbito idóneo antes de decidir sobre su custodia o visita. Diferencia en los procesos de divorcio y participación de bienes. Bueno, tenemos un criterio de diferencia, objeto principal, proceso de divorcio, disolver el estado civil de casado, dividir y liquidar la comunidad de gananciales nacidas del matrimonio. Tenemos requisito de procedencia, puede solicitarse en cualquier momento invocando el desafecto o causales. Exige necesariamente que el matrimonio ya esté disuelto, sentencia firme de divorcio o que exista separación judicial previa de bienes. Vía no contenciosa, jurisdicción voluntaria. Solicitud conjunta, mutuo acuerdo ante el Tribunal del Municipio de Protección. Un mutuo acuerdo según sentencia culminada de forma rápida. Se transmite mediante un convenio de liquidación y participación amistoso presente ante un tribunal o notaría pública para su homologación. Vía contenciosa, juicio contradictorio, prácticamente extinta tras la sentencia. El desafecto unilateral impide la apertura de un juicio tradicional de culpabilidad. Sigue plenamente vigente y es altamente compleja. Se rige por los artículos 777 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Incluye inventario, avalúo de bienes, tachas y adjudicación de cuotas. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les pueda ayudar de mucho. Fue algo corto pero muy dinámico. De verdad que excelente. Y bueno, muchas gracias por escucharme.